Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba desde el principio en Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo a dar testimonio de la luz, a fin de que todos por él creyesen. No era él la luz, sino enviado para dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales nacen no de la sangre, ni de la concupiscencia de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Aquí nos ponemos de rodillas. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Laus tibi Christe. Toca hoy en la llamada tercer misa del día, misa de Navidad, para quienes estuvieron ayer en Nochebuena. Se leen los textos del pesebre, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y hoy toca en esta Santa Misa el prólogo al Evangelio de San Juan, ¿no? Aquel que es en la iconografía cristiana puesto como un águila, ¿no? San Juan es como el águila que ve todo desde lo alto, es la visión más teológica de los textos del Evangelio. Los otros tres evangelistas, San Mateo, San Marcos y San Lucas, son llamados los sinópticos. En griego, sin, aunque parezca una paradoja, significa con. Sinóptico, óptica, visión, es aquel que ve con una sola mirada, ¿no? Por eso San Mateo, San Marcos y San Lucas son los tres evangelistas, llamados evangelistas sinópticos, que van narrando la vida de Cristo desde distintas perspectivas, con distinto trazo, siempre como autores sagrados, ¿no? Como causa instrumental de parte de la causa eficiente que es Dios. Pero San Juan es distinto. San Juan es el último evangelista, de hecho cuando uno agarra la Biblia es el último de los 4 evangelios hasta el final. La cronología fue escrita así: San Mateo, San Marcos, San Lucas y al final San Juan. San Juan ve y tiene a la vista los 3 evangelios previos. Él puede cotejar, puede consultar los papiros que por momentos se escribían, y es el último que escribe el Evangelio, el último de los evangelistas. Algunos dicen que entre el año 90 y el año 100. Es el único de los apóstoles que no muere mártir, muere de viejo. Quisieron martirizarlo, pero no pudieron. Y este Evangelio, o este prólogo al Evangelio de San Juan, se lee en este rito, en este modo de celebrar la Santa Misa. Al final de cada misa, recemos y decimos in principio ad verbum. Bueno, este es el texto que yo ahora voy a leer y comentar brevemente, ¿no? En el principio era el Verbo. ¿El Verbo qué es? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. San Juan se está diciendo, desde el principio ya existía la segunda persona de la Santísima Trinidad, que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Nos está diciendo que tanto es Dios el Padre como el Verbo, el Hijo, como tan Dios es el Espíritu Santo. Ya en tiempos de San Juan Evangelista, año 100, algunos empezaban a discutir esto de que Jesucristo era un gran hombre
pero que no era Dios hecho hombre. Por eso lo afirma, y por eso la Iglesia lo reafirma o lo reafirmaba en cada Santa Misa al final, como una especie de resumen de la doctrina sagrada. Él estaba desde el principio en Dios, y por Él fueron hechas todas las cosas. De hecho, cuando uno lee el libro de Génesis, dice que la misma palabra de Dios, el verbo de Dios, se paseaba con Dios Padre, aleteaba, el Espíritu de Dios también se le llama por las aguas. Dios hablaba consigo mismo, y por eso empieza a decir el Génesis, hagamos, siempre en plural en la lengua hebrea, hagamos al hombre. ¿Quiénes hagamos? Las tres divinas personas. Aunque se le aplica a Dios Padre, son las tres divinas personas las que van creando. Por Él fueron hechas todas las cosas. Todo está hecho para Jesucristo, para Él y por Él. Y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida. Por eso Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida, no hay otra vida. La única vida importante nuestra es la vida de la gracia. La vida esta nuestra perece, se acaba. Yo soy la vida, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esa luz que tiene que alumbrar a todos los que están acá en el mundo. Que vuestra luz alumbre ante los hombres, dice Jesús. Brille vuestra luz ante los hombres, ¿no? La luz siempre resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no lo recibieron. Como todavía hoy, las tinieblas no quieren recibir a la luz. No lo quieren recibir. Este prólogo es para meditarlo, no es más bien para una homilía. Yo estoy haciendo una lectura simplemente. Hubo un hombre enviado de Dios, y acá va a hablar de su propio precursor, San Juan Bautista, enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Quedó inmortalizado en el Evangelio de San Juan, el otro Juan, el Bautista, el precursor. Este vino como testigo a dar testimonio de la luz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, decía San Juan Bautista, a fin de que por Él todos creyesen. Él no era la luz, no era la luz. Por eso Él va a decir, conviene, dice San Juan Bautista, que Él crezca, el Verbo de Dios, Jesucristo hecho hombre, y que yo disminuya. Esa es la vida del cristiano, de un cura, de un laico, de quien sea. Conviene que Él sea ensalzado y nosotros que desaparezcamos. Que vivamos las virtudes del anonadamiento, que vivamos pesebremente nuestra propia vida cristiana. Él crece y yo disminuyo. Y cuando yo me humillo, entonces soy ensalzado, seré ensalzado. No era la luz, sino que fue el enviado para dar testimonio de la luz. Y reafirma, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, Él sí era la luz verdadera. Él sí, no nosotros. Nosotros no somos nada. O somos una nada pecadora, como decía Santa Teresa. Eso somos nosotros. Es lo único propio que tengo. El Verbo era la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. A todos. A todos el Verbo de Dios lo alumbra. Algunos por una gracia especial, porque nos quiere más. Porque nos quiere más, nos hizo católicos. Nos quiere más, hay que darse cuenta de eso. Yo no sé por qué, pero Dios nos quiere más a nosotros que a los musulmanes. Dios nos quiere más a nosotros que a los budistas, que a los judíos. Nos quiere más porque nos hizo cristianos. Nos hizo nacer en un país de tradición católica. Nos hizo nacer de padres católicos, probablemente casi todos nosotros. Y entonces me quiere más, pero porque me quiere más, ojo, me va a pedir más. Me va a pedir más. Como la parábola de los talentos. La santidad es única e irrepetible, inimitable. Pero Dios te va a pedir más. Y a nosotros, wow. Y a mí ni les cuento, porque me hizo cura. Pero nos va a pedir mucho más. El juicio va a ser más severo, pero también van a ser muchas más esas gracias que Dios nos está dando, ¿no? Alumbra a todo hombre. Pero ¿cómo? ¿Y al pagano también lo alumbra? Sí, al pagano también lo alumbra, aunque nunca haya tenido la posibilidad de escuchar a Jesucristo. Lo va a alumbrar para que intente seguir su propia recta conciencia. Y si sigue su propia recta conciencia, aún así va a poder salvarse por los méritos de la Iglesia. Pero si a nosotros, que tenemos los sacramentos, el bautismo, la posibilidad de confesarme y todo, a veces nos cuesta ser buenos, ¿cuánto más un pagano que no conoce al buen Jesús? Dios nos quiere más, hay que saberlo eso, Hay que dar gracias todos los días de ser cristiano.
En el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él, pero el mundo de vuelta no lo conoció. Vieron los suyos, al pueblo esperado, al pueblo elegido, a los judíos. Impropria venit, dice el texto en latín, a los propios, a los suyos, a los de su pago. Y los suyos no lo recibieron. El nuevo Israel somos nosotros. Por eso la estrella famosa de David, en la Edad Media se colocaba en las catedrales, en Francia o en España, en Italia. Y cuando uno entra como un chico y dice, ¿pero por qué una estrella de David que son judíos acá en la iglesia? No. Es que la nueva Israel es la iglesia. Los propios, los suyos, ahora somos nosotros. El Mesías esperado llegó, como estaba prometido en las profecías. En Miqueas, en Isaías, en Jeremías, en Oseas. Todas las profecías hablaban de Jesucristo. Los suyos no lo recibieron, pero algunos sí lo recibieron. Por lo tanto, ¿a cuántos lo recibieron? A los que creyeron en su nombre, les dio el poder para llegar a ser hijos de Dios. Hasta la venida de Jesucristo, el pueblo de Israel no era hijo de Dios, era siervo de Dios. Ahora yo soy hijo, me hice hijo de Dios por el bautismo. Y si soy hijo, entonces soy heredero. Y si soy heredero, puedo ganarme el cielo. Puedo tenerlo en herencia, salvo que yo mismo me desherede muriendo en pecado mortal. ¿A cuántos lo recibieron? A los que crean en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, que no nacen de la sangre. Como cuando uno es judío, es porque nací de madre judía. No, momentito. No nazco de la sangre, ni tampoco de la concupiscencia de la carne. No somos animales que nos reproducimos meramente así, y por eso surgen cristianos. Ni de la voluntad de varón. No, yo podré estar bautizado, pero no ser cristiano practicante. Es una gracia que Dios nos mandó, sino que han nacido de Dios. He sido elegido misteriosamente para ser parte de sus hijos, de su heredad. Y entonces se dice acá en el Evangelio de San Juan, lo que en cada año lo decimos en la mañana, en la tarde, en la noche, en mediodía. Y entonces el Verbo, esa segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, se encarnó, tomó la condición humana. Y encarnándose va a pagar en sí mismo después, en la cruz, por todos los pecados de los hombres, aún por los que yo hago ahora, por los que yo voy a hacer esta tarde o mañana. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús caminó como si fuera acá, habló, cantó, predicó y vimos su gloria, la gloria del unigénito, del Hijo único. Somos todos hijos adoptivos de Dios, lleno de gracia y de verdad. Esa gracia y esa verdad es en la que uno, como cristiano, significa como seguidor de Jesucristo, debe intentar siempre buscar vivir en la verdad y por lo tanto vivir esa verdad, que eso es vivir en amistad con Dios, vivir en gracia de Dios, ser agradable a Dios. Que esta Navidad nosotros de vuelta agradezcamos, no seamos tontos, agradezcamos diariamente el ser cristianos. Los que han tenido alguna vez la posibilidad de estar en un país de no cristianos, sabe de lo que estoy hablando. Tenemos una gracia enorme, a pesar de que nuestro país sea un desastre, nuestros gobernantes también, todavía hay valores cristianos y eso es una gracia enorme. Correspondamos nosotros a ese Verbo que se encarnó, que vino a habitar entre nosotros, que ahora estamos de vuelta recordando su venida, su primera venida en carne, para que nosotros podamos responder también a la segunda venida cuando llegue el momento. Ave María Purísima.